Bien, muy buenas, saludos a todos los amigos de YouTube y a todos aquellos que se interesan por los temas matemáticos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema muy interesante, como lo es el tema de las funciones, el análisis y la gráfica de funciones. Pero antes de empezar, quiero decirte que mi nombre es Jonathan Miguel Mendoza y quiero pedirte que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que cuando se suba un video te llegue la notificación a tu celular o a tu ordenador de escritorio. Bien, aquí está mi dirección. Este es mi Gmail, mi Google Mail, mendozamartemiguel@gmail.com. Bien, empecemos con el tema. Entonces, en este tema vamos a partir de algunos ejercicios y algunas preguntas que me han hecho sobre algunas funciones. El ejercicio decía de las siguientes funciones: determinar los puntos de discontinuidad, trazar la gráfica e indicar el tipo de discontinuidad. Los ejercicios son los siguientes. En este video solo voy a trabajar dos, que es el primero y el tercero a la izquierda. Los demás se trabajarán en otro video. Bien. Para graficar una función debemos tener los siguientes conocimientos previos. Debemos de tener como concepto previo lo siguiente. Tenemos que saber qué es una ordenada, qué es una abscisa, qué es evaluar una función, qué es la ordenada en el origen, qué es la abscisa en el origen. Hay que saber factorización, es tema 1.1 para el análisis de funciones. Hay que saber qué es un intervalo y sus tipos, o qué son los intervalos y sus tipos. El dominio y el rango de una función, eso es 1.1. La continuidad, que es cuando una función es continua y cuando no es continua, en este caso discontinua. Los tipos de discontinuidad, qué son los límites y qué son los límites laterales. Y también hay que saber qué es una asíntota y cuando una asíntota es vertical y horizontal. Bien, entonces vamos a indagar un poco, a repasar un poco sobre la discontinuidad y su tipo. La discontinuidad inevitable de salto infinito. Entonces aquí tenemos si alguno de estos de los límites laterales es infinito o no existe. Una función es discontinua y esa discontinuidad es inevitable de salto infinito si alguno de los límites laterales es infinito o no existe. Y aquí tenemos los casos cuando en cuáles por lo menos uno de esos cuatro casos debe cumplirse. Pero a continuación le voy a poner un ejemplo donde se cumplen ambos. Por ejemplo, en esta gráfica, aquí existen dos límites y una discontinuidad con salto al infinito. Cite el límite de esa función cuando x tiende a 2 por la izquierda es negativo infinito, aquí para abajo. Y el límite de esa misma función cuando x tiende a 2 por la derecha es positivo infinito. Se pierde en el infinito y por lo tanto
cumple dos de esas condiciones. Por lo tanto, ese tipo de discontinuidad es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Esa lo analizamos en el punto x igual a 2, esa discontinuidad y ese salto hacia los infinitos, positivo y negativo. Y aquí en este caso ya le expliqué, cuando tiende a 2 por la izquierda, el salto es hacia el infinito negativo, y cuando tiende a 2 por la derecha, se pierde en el infinito, pero hacia arriba, hacia el lado positivo. Entonces, podríamos ver otro tipo de discontinuidad. Vamos a ver aquí en este material teórico. Ese fue el primer ejemplo que le presenté. Pero aquí podemos, por ejemplo, ver este material, otro tipo de salto. Discontinuidad inevitable de salto infinito, como lo pueden apreciar en esta gráfica. Y aquí están las condiciones. O sea, cuando x tiende a 4 por la izquierda, el límite es 2. Y cuando x tiende a 4 por derecha, el límite es 6. Es decir, que la función tiene un salto de 4. Es un salto finito, pero la discontinuidad es inevitable. También hay otro tipo de discontinuidad evitable. La discontinuidad evitable es cuando la función es continua en un solo punto, pero los límites laterales son iguales y finitos. Tienden al mismo límite, tanto por izquierda como por derecha. Bien, ya después de haber visto la discontinuidad, vamos entonces pues a los pasos para la gráfica de una función racional. Primero, si es posible factorizar, hay que factorizar el numerador y el denominador, en caso de que sea posible. Paso 2, determinar las coordenadas en el origen, tanto la abscisa en el origen como las ordenadas en el origen. Paso 3, determinar las asíntotas verticales. Paso 4, determinar las asíntotas horizontales. Y paso 5, formar una tabla de signo de la función en análisis, de la función en cuestión, en los intervalos de su dominio. Esto quiere decir que vamos a determinar si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, si crece, si decrece, etcétera, etcétera. Pero ya se supone que esto hasta aquí es sabido, debido a que ya le dije cuáles temas tienen que tener como conocimiento previo. Pues vamos a ver el primer ejemplo, el primer ejercicio de... Tenemos la función f de x igual a 2x menos 4 dividido entre x menos 2, es decir, una función racional o una función cociente. Lo primero es que factorizo y evidentemente que aquí al factorizar al ojo por ciento puedo deducir que la función es una función constante, debido a que tanto hay un factor en el numerador y un factor en el denominador que son iguales y se cancelan por división y me queda 2. Pero vamos a resaltar el factor del denominador con un paréntesis. Y ahí está. Vemos que hay dos factores iguales, uno en el numerador y otro en el denominador. Son iguales. Y en el denominador lo que hay es un producto. Por lo tanto, se pueden eliminar esos dos factores comunes. Y me va a quedar la función constante f de x igual a 2. Función constante. Si es una función constante, por lo tanto, es una función polinómica de grado 0.
en primer lugar, y como es una función polinómica, es continua en todo su punto de su dominio, y en el caso de las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio real. Por lo tanto, esa gráfica, la gráfica de esa función va a ser una línea recta paralela al eje X. Entonces el análisis de los otros puntos que ya hemos planteado está de más hacerlo. Lo que vamos a ver ahora entonces será como la gráfica. Es recomendable pues, que para graficar una función tengamos una aplicación graficadora o lo hagamos manualmente si sabemos hacerlo. En este caso yo tengo la aplicación de GeoGebra y vamos a introducir la función que acabamos de analizar para ver la gráfica de dicha función. Vamos a escribir f de x igual a 2x menos 4 dividida entre x menos 2. Fíjense bien, aquí le inserté la función y ahora vamos a ver la gráfica. La gráfica, como ya vemos, es una línea recta paralela al eje X. ¿Por qué? Porque la función constante f de x o y igual a 2. Entonces, al ser la función constante x igual a 2, y igual a 2, perdón, entonces la gráfica será una línea recta paralela al eje de las x, al eje de las abscisas. Ya, por eso. Entonces, quiere decir que la función es continua en todos sus puntos, en todos los puntos de su dominio, que es el conjunto de los números reales. Ahora, en el análisis que hicimos, si nos damos cuenta ahora por la gráfica, esta función constante solo tiene un corte con el eje Y, en Y igual a 2. Por lo tanto, no tiene corte con el eje X, porque es paralela al eje de las abscisas o al eje X. Bien, pero vamos a suponer que en este caso vamos a cambiarle un signo. Para hacer un ejemplo diferente, vamos a cambiarle el signo del denominador. Que le vamos a poner la función f de x es igual a 2x menos a 2 al doble de x menos 2 sobre x más 2. Le cambié el signo para hacer un ejemplo distinto y lo dejé factorizado como ya. Entonces aquí vamos a determinar las coordenadas en el origen, tanto la abscisa como la ordenada. Igual a, para determinar la ordenada, la abscisa en el origen, lo que hacemos es que igualamos a f de x a 0. F de x es lo mismo que y en una función. F de x representa las ordenadas. Entonces aquí para buscar la abscisa, el valor de abscisa en el origen se hace y igual a 0, que es lo mismo que f de x. Al igualar a función a 0 me queda de esta forma. El doble de x menos 2 sobre x más 2 igual a 0. Y en este caso igualamos el numerador a 0, que sería 2x menos 4. Si multiplicamos 2 por x y 2 por menos 2, resolvemos esa ecuación de la siguiente forma, como ya sabemos, matemática básica. 2x más menos 4 igual a 0 es lo mismo que 2x igual a 0 más 4. Luego
2x igual a 0 más 4, lo mismo que 2x igual a 4. Dividiendo entre 2 ambos miembros me queda x igual a 2. Esa es la abscisa en el origen. Es decir, el corte de la función en el eje de las abscisas, en el eje x. Es decir, la función va a cortar el eje x en el punto x igual a 2. Eso es lo que significa abscisa en el origen. Luego vamos a buscar la ordenada en el origen. En este caso hacemos x igual a 0. La función es esta, sustituimos a x por 0 en la función y nos queda así. 2 por 0 menos 2 entre 0 más 2. Y 0 menos 2 es menos 2, me queda 2 por menos 2 entre 2. Y 2 por menos 2 es menos 4, entre 2 da negativo 2. Y esa es la ordenada en el origen. Quiere decir que la gráfica de la función va a cortar el eje de las ordenadas o el eje Y en el punto Y igual a menos 2. O por defecto va a haber una asíntota en ese punto. Pero seguimos. Paso 3. Determinar las asíntotas verticales. Para determinar las asíntotas verticales debemos de igualar el denominador a 0. En este caso el denominador es x más 2. Bueno, x más 2. Entonces resolvemos la ecuación y me queda que x más 2 igual a 0 es lo mismo que x igual a 0 menos 2 y x es igual a negativo 2. Quiere decir que habrá una asíntota vertical en x igual a menos 2. Para determinar las asíntotas horizontales, entonces se hace un análisis del grado del numerador y del denominador de la función. En este caso, tanto el grado del numerador como el grado del denominador son iguales. Es decir, ambos polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, tienen grado 1. Y por lo tanto, la asíntota será el coeficiente del término de mayor grado del numerador entre el coeficiente del término de mayor grado del denominador. Es decir, 2 dividido entre 1, que sería igual a 2. Y esa va a ser la asíntota horizontal. Luego, ahora vamos a ver la gráfica en GeoGebra. Vamos a digitar dicha función. Y vamos a digitar dicha función. Decimos 3x menos 1 entre x cuadrado, x al cuadrado, x elevado al cuadrado, menos 4x más 3. Esa es la función. Esa es la función que estamos analizando. Okay. Entonces, perdón. Esa no es la función. La función que estamos analizando es 2x menos 4 entre x más 2. Esa es la que estamos analizando. Y ahora sí, entonces aquí tenemos la gráfica. Vamos a
esta sería la gráfica de la función. Y si la acercamos más, de manera que se vea todo igual a 1, entonces vemos aquí cómo aquí se ve el corte con el eje X, como dijimos, es 2, y el corte con el eje Y es negativo 2, como bien dijimos, y aquí en el X igual a 2 habrá una asíntota, y en el Y igual a 2 habrá una asíntota, y en el X igual a menos 2 habrá otra asíntota. Esta es la gráfica de dicha función que estamos analizando, que es esta. Bien, y ahí está la gráfica, como ya pudimos ver. Entonces, eso es todo en cuanto a ese ejemplo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el número 3, como le dije. Aquí tenemos la función a analizar, el f de x igual a 3x menos 1 dividido o sobre x cuadrado menos 4x más 3. Lo primero es que hay que factorizar. En este caso, el numerador no puede ser factorizado porque es una expresión algebraica prima en sí misma, pero el denominador es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, lo podemos factorizar como el producto de dos binomios simple, primo entre sí. Entonces, lo factorizamos y quedaría aquí de esta manera la factorización. Luego, determinamos las coordenadas en el origen, tanto las abscisas como la ordenada, lo mismo que ya hemos hecho. Para determinar la abscisa en el origen, el valor de x cuando y vale 0, lo que hacemos es f de x igual a 0, que es lo mismo que y igual a 0, es decir, igualamos a 0 toda la expresión. Y luego, si un cociente es 0, es porque su numerador es 0 solamente, y su denominador es diferente de 0, porque si ambos son 0, entonces la expresión es indeterminada. Para que un cociente sea igual a 0 es porque su numerador o dividendo o divisor es igual a 0. Entonces igualamos 3x menos 1 a 0 y resolvemos esta ecuación. Entonces aquí, despejando x, me queda que x igual a 1/3. Eso se llama abscisa en el origen, es decir, el valor de abscisa cuando la ordenada es 0. O de otra manera, el punto en el eje de la abscisa donde la función va a cortar el eje x. Ahora, para buscar el valor de ordenada, hacemos x igual a 0. Hacemos x igual a 0 y sustituimos x en la función por 0. Donde quiera que haya una x, ponemos 0. Realizando la operación con 0, me queda así. 3 por 0 es 0, menos 1 da negativo 1. 0 menos 3 da negativo 3 y 0 menos 1 da negativo 1. Multiplicando los factores del denominador me queda negativo 1 entre 3, que es negativo 1/3. Y ese va a ser la ordenada en el origen. Es decir, el punto donde la gráfica de la función va a cortar el eje de las ordenadas o el eje Y. Ahora determinar las asíntotas verticales. Entonces, para buscar las asíntotas verticales, tenemos que igualar el denominador a 0, es decir,
el producto de los dos factores del denominador, lo igualamos a 0. Y esto es aplicando la propiedad del producto igual a 0. Uno es igual a 0 o el otro es igual a 0 o ambos son 0. Resolviendo cada ecuación de forma individual, me queda que x vale 3 positivo y x vale 1 positivo. Entonces esas son las dos asíntotas verticales. Ahora la asíntota vertical, analizamos los grados de los polinomios que forman la función racional. Como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces la asíntota horizontal será y igual a 0 cuando el grado del numerador, del polinomio numerador que forman la función racional, es menor que el grado del polinomio del denominador que forma la función racional. Entonces la asíntota es y igual a 0, es decir, el eje X. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a GeoGebra y vamos a ver la gráfica. Ahorita por error la digitamos, pero vamos a digitarla de nuevo. F de X es igual a 3x menos 1, creo que es así, dividida entre x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, vamos a ver de nuevo si es así la función. Correcto, aquí 3x menos 1. Entonces vemos aquí la función. Aquí hay el dominio. Por ejemplo, dijimos que cortaba el eje X en un tercio. Véalo aquí. Y que aquí hay en el... Y que el eje, la asíntota, había una asíntota vertical, horizontal, que era y igual a 0, vean aquí, el eje X, y que habían dos asíntotas verticales, una en positivo 3 y una en positivo 1, véala aquí. En positivo 1 hay una asíntota que corresponde a esta rama, y en positivo 3 hay otra que corresponde a esta misma rama, y son ambas hacia el menos infinito. Y ahí podemos ver la función. La voy a alejar un poco para que la vean más de otra forma. No se ve muy bien ahí, pero esta es la forma. Se ve mayor, las ramas ven más grande, pero vamos a acercarla. Ahí se ve, ahí. Entonces ahí se hace aquí, vean aquí. Vamos a desplazar la gráfica. Vamos a cerrar un poco. Y ahí está la gráfica de la función. Es bueno siempre, como le dije, tener un visualizador gráfico para después que hacemos la gráfica manualmente podamos verificar. En este caso yo no la hice manualmente porque el objetivo es
grabar el video y no puedo ponerme a explicar esos pasos manualmente. Solo es para que visualicen y sepan cómo queda la gráfica. Buenos amigos, esto es todo por hoy, por este video. Nos vemos en el próximo video y te invito a seguir a Jonathan Miguel Mendoza suscribiéndote en el canal, activando la campanita o escribiéndome a mi correo personal. Esto es todo por hoy. Ha sido un placer y hasta la próxima.